compañía de Jesús corre a la lid. Buenos días, feligreses, amigos, amigas, personas que nos siguen a través de la página de este servidor. Estamos celebrando hoy el segundo domingo de Cuaresma. Vamos a escuchar la lectura del Evangelio correspondiente a este día y el debido comentario. El Señor esté con cada uno de ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando éstos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. En este tiempo de pandemia, gracias a la comunicación, a las redes, a la tecnología, nos hemos enterado de todo lo que está sucediendo en el mundo. Y qué mejor ejemplo ahora mismo que lo que está pasando de la gran crisis en Ucrania y las fotos que llegan instantáneas de toda la tragedia humana que está viviendo aquella pobre gente. Y todo gracias a la tecnología. Gracias a ella, en este momento, usted está escuchando la explicación del Evangelio de este domingo segundo de Cuaresma. Nos habíamos llegado a creer que el progreso científico y el desarrollo de la técnica iban a ofrecernos por fin la felicidad y el sosiego que anda buscando siempre nuestro corazón. Hoy nos vemos obligados a abrir los ojos y reconocer que el progreso técnico ha sido fuente de bienestar efectivamente y de elevación humana, pero que ha generado también dolorosas esclavitudes. Las soluciones que hemos encontrado hasta ahora son respuestas incompletas a las aspiraciones humanas. Poco a poco se va extendiendo entre nosotros la oscura sensación de que el hombre no es capaz de salvarse radical y totalmente a sí mismo. Tenemos medios de vida, pero no sabemos exactamente para qué vivir. Nos lanzamos al disfrute intenso de la vida, pero nos sentimos cada vez más insatisfechos. Deseamos y necesitamos paz, pero presentimos que la misma supervivencia del hombre está gravemente amenazada por el militarismo, el terrorismo y las modernas armas nucleares. Tendríamos que escarbar entre las noticias que nos llegan de Ucrania para darnos cuenta que lo que estoy diciendo es verdad. Los jóvenes, toda la patojada, ha buscado por su parte en la liberación sexual una nueva plenitud.
pero muchos de ellos se debaten hoy entre el aburrimiento de la vida, la tentación de la droga y el fantasma del COVID. El hombre de hoy, inseguro e insatisfecho, comienza a buscar algo nuevo. Las nuevas generaciones viven decepcionadas, pero expectantes. Están cayendo innumerables sueños y esperanzas, pero la humanidad busca el resurgir de la esperanza. ¿Dónde escuchar la buena noticia que estamos necesitando oír? El relato evangélico de hoy nos recuerda a aquella voz que comenzó y conmovió a los discípulos y que debería resonar también hoy en el corazón de esta profunda crisis que vive la humanidad. Este es mi Hijo, escúchenlo. Pero ¿dónde escuchar hoy la buena noticia de Jesús? ¿Dónde comprobar la energía salvadora y humanizadora que encierra el proyecto de vida impulsado por Cristo? ¿Dónde encontrarse con la fuerza liberadora del Evangelio? Las palabras del Evangelio tienen hoy un eco especial al contemplar el misterio de la transfiguración del Señor. Por un instante, por un momento, los discípulos contemplan la maravilla del rostro de Jesús que transparenta el resplandor de la vida. El Evangelio de hoy nos invita a entrar en la experiencia gozosa de la presencia y del amor de Dios en nuestra vida. Y les pongo un ejemplo sencillo. El día que a usted, esa persona que le gustaba y que rondaba por su vida y le dijo, me gusta, le amo, le quiero, a usted se le iluminó la vida y a usted le cambió el rostro. Personas, momentos, acciones nos cambian la existencia, nos cambian la vida. Y el texto de hoy comienza diciendo que Jesús se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan a lo alto de la montaña para orar. Es decir, Jesús elige a los 3 discípulos más representativos y que mayor resistencia oponen a su mensaje para mostrarles el estado final del ser humano. ¿Y cuál es? Toda la humanidad está llamada a la transfiguración. Toda la humanidad estamos llamados a cambiar. Lo alto de una montaña. ¿A qué montaña suben? Probablemente al Tabor, a la orilla de Nazaret. ¿Pero qué significa la montaña alta? Significa el lugar del encuentro con Dios y de la transformación humana. La montaña no está fuera, sino dentro de nosotros. Es un lugar interior donde necesitamos encontrarnos de verdad. Jesús también necesitaba a veces retirarse a esa montaña alta para entrar en una relación profunda con el Padre, con lo esencial de su vida. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos de ese espacio de silencio, de ese espacio de aislamiento para quedarnos solo con nosotros mismos? Lo que pasa es que muchas veces somos cobardes y no nos gusta encontrarnos con nuestra realidad, con nuestra conciencia, porque es en la intimidad y en el sosiego donde Dios habla y ejerce y hace su obra redentora. ¿No necesitamos también nosotros retirarnos a lo alto de una montaña? ¿No necesitamos también de una profunda relación con Dios que transforme nuestra vida? Una vez arriba, mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestiduras brillaban de blanco. El rostro de Jesús y sus vestidos resplandecían con toda la luz de Dios. Jesús fue transfigurado, un cambio notable se da en su rostro y en su ropaje. Su rostro brillaba e iluminaba su cuerpo. Nuestros cuerpos, como el cuerpo de Jesús transfigurado, están llamados a dejar pasar la luz. Sí, la luz de Dios tiene que pasar también a través de nuestros cuerpos, a través de la expresión de nuestros rostros, a través de nuestras miradas, de nuestras sonrisas y de nuestros abrazos que curan. ¿Qué podemos hacer para que nuestros cuerpos y nuestra vida transparente la luz de la vida? Aquí podría decirse que hemos en la temporada caído en los abrazos rotos,
en los abrazos sin darse por esta pandemia que nos ha trastocado la existencia. Podemos decir que toda la humanidad está llamada a esa transfiguración. La transfiguración de Jesús es la transfiguración a la que todo ser humano está llamado. Jesús quiere dejar claro que el final de todo es el triunfo de la vida. Cómo necesitamos también nosotros esta experiencia interior de luz y de gozo. A veces nuestro camino se hace duro, nos asaltan las dudas y los miedos y nos sentimos muchas veces débiles e inseguros y, por qué no decirlo, también dudando de nuestra fe. Por eso necesitamos la experiencia interior de la presencia del Señor resucitado en nuestra vida. Pedro no comprende que esa experiencia de la transfiguración es un acto de amor de Jesús a los discípulos para liberarlos de los ideales mezquinos que les impide acceder a la verdadera vida. A Pedro esta visión le llena del bienestar y no quiere que esa experiencia termine. A nosotros nos pasa también como a Pedro. Queremos instalarnos en el bienestar. Queremos estar bien con la gorda o el gordo, el amorcito. Queremos estar bien con la persona que nos ama. Hoy esto se refleja en la llamada sociedad del bienestar. Ve el mundo solo a la luz del progreso, del desarrollo, del crecimiento económico, del sometimiento de toda la realidad a la razón. Pero la historia ha demostrado que esa no era la solución. Los cristianos necesitamos bajar al valle de los que sufren como hace Jesús y transparentar la luz de la vida en las periferias de nuestro mundo. No podemos refugiarnos de continuo en la montaña, en las experiencias espirituales y en un intimismo. Necesitamos afrontar la realidad y acoger el mensaje y el camino de Jesús. Necesitamos asumir que a la mamá, al papá, al tío o a la prima le dio COVID. Y necesitamos asumir que también a nosotros en algún momento nos puede contaminar. Una nube entra en la escena del día de hoy. Dice el texto, llegó una nube que les cubrió. Una voz desde la nube decía, este es mi hijo, el escogido. Escúchenlo. ¿Qué representa la nube? La nube es el símbolo de la presencia de Dios, de la manifestación de Dios. La voz constituye un punto culminante en esta escena. Pero además hay una invitación, escúchenlo con los oídos y con el corazón. Este es mi hijo, es decir, Jesús es el único al que hay que escuchar. Solo a Jesús, el Hijo escogido, es el único que hay que escuchar. No hay que escuchar ni a Moisés ni a Elías, sino a Jesús, en el que se nos revela el designio de Dios sobre nuestra vida. Necesitamos escuchar a Jesús y abrirnos al misterio. Quizás nuestro mayor problema sea habernos hechos incapaces para escuchar esa voz que resuena en nuestro interior. En estos tiempos difíciles necesitamos más que nunca vivir escuchando a Jesús, el Señor. ¿Pero hago espacio en mi vida para escuchar a Dios? ¿Puedo hoy escuchar las palabras de Jesús que me dirige personalmente? Dice el texto, cuando sonó la voz, se encontró Jesús solo. Moisés y Elías han desaparecido, es decir, la ley y los profetas han desaparecido y aparece solo Jesús. Es decir, no tenemos que escuchar más que a Jesús. Los cristianos hoy necesitamos volvernos de nuevo a Jesús, fuente de amor verdadero y de esperanza plena. Y podríamos terminar con el salmo de este domingo. Eres mi luz y mi alegría, eres la defensa de mi vida. Tu rostro buscaré, Señor, fuente de toda belleza. Que Dios les bendiga. Que Él se quede en el corazón de cada uno de ustedes y que este domingo, segundo de Cuaresma, iniciando la segunda semana, sea de termómetro para darnos cuenta
y de brújula que cada vez nos acercamos más a Dios. Que Él les bendiga. Compañía de Jesús.